Hola a todos los estudiantes de Uniandina Mid Education, espero que hayamos desarrollado bien las lecciones anteriores, los videos que estuvimos viendo en las clases a las cuales no pudimos asistir. Esperamos que el avance y el proceso de alfabetización en el área de inglés sea bueno. Para hoy vamos a seguir con el tema del presente simple. ¿Qué es el presente simple? Ya sabíamos por el video anterior, presente simple es una acción que se nombra en el momento que está ocurriendo, o el presente simple es una acción que se hace con mucha frecuencia. Recordemos que queda nada más I play, she play, we play, he dances, etcétera, etcétera, etcétera. Como vimos, sujeto más verbo, sujeto más verbo. Habíamos dicho que no se le agrega ing a ese verbo, es decir, que el verbo lo dejamos quieto. Entonces, ahora vamos a hacer preguntas y respuestas en ese mismo tiempo verbal, en ese mismo presente simple. Para empezar, ¿qué es el do y qué es el das? El do y el das siempre los vamos a identificar como auxiliares, es decir, estos reemplazan a este signo de interrogación en el inglés, lo que significa que en inglés no tenemos este signo de interrogación. ¿Ves? Este signo no existe. En el inglés no existe este signo. Va a quedar cancelado. Bien, ¿qué hacen ellos? Ellos reemplazan este signo de interrogación por el do y por el das. Dependiendo del sujeto que nosotros usemos al redactar la pregunta, se usa do y se usa das. El das es para terceras personas, el do es para primeras personas. Ya más adelante lo veremos con calma, o le podemos preguntar a nuestro tutor cuál es la diferencia entre el do y el das. Nos quedaría la frase: tenemos una regla gramatical que debemos usar siempre, que se compone así: auxiliar más el sujeto más el verbo nuevamente en presente más el complemento, ¿sí? Entonces tenemos do, que do sería el auxiliar que reemplaza este signo, más el sujeto you, más el verbo want, más el complemento coffee. Podemos agregarle a ese coffee, también podemos agregarle do you want coffee in Duitama, do you want coffee in Bogotá, do you want coffee in Los Ángeles. Podemos agregarle más complemento a eso para ir extendiendo nuestras preguntas y la forma como nosotros redactemos esas preguntas. Repetimos: auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Siempre, todo el tiempo, estas reglas se mantienen, no cambian, no va a ser diferente. Es decir, el presente simple va a ser el mismo presente simple toda la vida, siempre, y siempre va a tener esta estructura gramatical. Tiene algunas excepciones, pero son muy pequeñas, ya las vamos a ir viendo con el pasar de los videos o de sus clases personalizadas con el docente de Uniandina Mid Education. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? Do you want coffee? ¿Cómo podríamos hacer otra pregunta? Do you want meat? ¿Quieres carne? Cambiamos la última palabra. Coffee la cambiamos por carne. Do you want soda? Podemos decir gaseosa. Cambiamos el coffee por el soda. Solamente estamos modificando así, y ya estamos redactando preguntas. Do you want to eat hamburger? ¿Quieres comer hamburguesa? En ese caso le agregamos otro verbo que sería el verbo eat, pero la forma más sencilla de redactar la pregunta sería esta. Nuevamente, do you want coffee? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. No necesitamos ponerle más a las oraciones, más cosas. Tampoco ing, tampoco am o are o is. No necesitamos nada de esas cosas dentro de las oraciones del presente simple. Para responder afirmativamente podemos yes, que sería la confirmación, o el sí, como nosotros hablamos en español. I want coffee, cuando esa persona quiere coffee, quiere café. ¿Listo? I want coffee, que sería sujeto más verbo más complemento. Entonces se entendería que la respuesta afirmativa se compone de tres partes. Una es el sujeto, la otra es el verbo y la otra es el complemento. No necesitamos más, ¿ok? La de arriba se compone de cuatro partes. ¿Por qué razón? Porque usamos el do.
En la respuesta afirmativa ya no vamos a usar el do. Ese do lo cambiamos por un yes, pero el yes no es obligatorio ponerlo. ¿Ok? Entonces podemos decir I want coffee, simplemente. Sujeto, verbo, complemento. 1, 2, 3. Si en la pregunta dijera do you want hamburger? ¿Quieres hamburguesa? Podemos responder yes, I want hamburger. El verbo en este caso es want. Este es el verbo. No estamos modificando absolutamente nada. El verbo en la pregunta es el mismo. ¿Quieres café? Sí, yo quiero café. ¿Ves? Estamos utilizando el mismo verbo. Y para las respuestas en negativo vamos a hacer no, I don't want coffee. Nuevamente la respuesta, se nos compone de 4 partes. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a utilizar el don't. El don't en este caso es la negación, es decir, nos quedaría algo como no, I don't want coffee. ¿Ok? Lo que hace que la frase se niegue va a ser el don't. Entonces, ponemos el don't, que sería este mismo do, pero negando le agregamos una nt, o do not también nos sirve después del sujeto. I don't want coffee, que sería el mismo do de la parte superior que usamos para hacer la pregunta. ¿Ok? Entonces, para sintetizar, ¿cómo nos queda la pregunta? Do you want coffee? Se compone de 4 partes: auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Para respuesta afirmativa, yes, I want coffee. Sujeto, verbo y complemento, 3 partes. Y para la negativa, nuevamente 4 partes: sujeto, auxiliar en negación, o sea el don't, más verbo, más el complemento. No, I don't want coffee. No, I don't want coffee. ¿Listo? Espero que les haya quedado clara la lección. Recuerden comunicarle a su tutor todas las dudas e inquietudes que tengan acerca de este tema. Como ejercicio se sugiere desarrollar 20 oraciones similares a estas. ¿Cómo las podemos hacer? Do you want coffee? Podemos cambiar el verbo. Do you play guitar? Cambiamos el verbo want por play y el complemento coffee por guitar. ¿Tocas la guitarra? Do you eat hamburgers? ¿Comes hamburguesas? Do you drink soda? ¿Tomas gaseosa? ¿Ves que cambiamos el want por el drink? Y recuerden, por favor, usar todos los pronombres personales nuevamente: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y cambiemos el verbo, mínimo 10 verbos: want, drink, jump, sleep, listen, etcétera, etcétera. Toda esa información la podemos encontrar en diccionarios o en el internet, en cualquier fuente de internet que hable sobre el tema de inglés. Recuerden comunicarle a su tutor en la ciudad que se encuentren las dudas e inquietudes, desarrollar por favor el trabajo y llevarlo para la siguiente clase para que el tutor lo evalúe y les complemente. Recuerden, esto es una parte del presente simple que, sumado al video tutorial anterior, nos sirve para ir comprendiendo mejor de qué se trata todo el asunto del presente simple y tener todas las respuestas. Su tutor tiene que colaborarles a ustedes en todos los temas, todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, desarrollen 20 frases usando los pronombres personales, cambiando el verbo. Y como siguiente ejercicio vamos a buscar un texto. Nuevamente vamos a leerlo. El texto tiene que ser en inglés. Si no pueden leerlo, no se preocupen, léalo en español. Vamos a buscar el texto, lo leemos y en base al texto vamos a desarrollar 20 preguntas y 20 respuestas. Pueden ser afirmativas o negativas. O sea, en total tendríamos 40. Ejemplo, si nosotros vamos a leer acerca de un empresario importante, digamos Julio Mario Santo Domingo, nace en Duitama, en Bogotá, perdón, o en la ciudad donde haya nacido Julio Mario Santo Domingo, y es el dueño y fundador de Bavaria y otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminemos de leer el texto, vamos a desarrollar preguntas. Where, o ¿tú conoces a Julio Mario Santo Domingo? Do you know? Cambiamos el verbo want por now. To Julio Mario Santo Domingo. Sí, yo lo conozco. Yes, I know Julio Mario Santo Domingo.
¿Listo? Recuerden, esto es un ejemplo muy cortico con la intención de que ustedes no se atrasen en la temática y en el aprendizaje del idioma inglés. Convence hablando inglés, Uniandina Meet Education. Buenas noches a todos.